En los últimos años han circulado muchas gráficas, titulares y datos que dicen mostrar cómo millones de personas no ganan lo suficiente para sobrevivir. Pero más allá de cualquier gráfico, la realidad es simple y dura. En Estados Unidos, una familia promedio, 2 adultos y 2 hijos, que vive con ingresos muy bajos, apenas logra cubrir lo básico. Para millones de personas, el salario no alcanza para vivienda, comida, salud y educación al mismo tiempo. Vivir se convierte en una lucha constante, no en un proyecto de vida. Para intentar sostener a esa parte de la población, el gobierno de Estados Unidos gasta cada año cifras gigantescas en programas de asistencia social. Hablamos de cientos de miles de millones de dólares destinados a cubrir necesidades básicas como salud, alimentos, vivienda y apoyo a familias de bajos ingresos. En teoría, ese dinero existe para reducir el sufrimiento, dar estabilidad y ofrecer una red de contención mínima para quienes más lo necesitan. Pero hay una paradoja incómoda que casi nunca se menciona. Ese mismo sistema que existe para combatir la pobreza también ha creado una enorme oportunidad de negocio. Hoy, la pobreza mueve cantidades gigantescas de dinero, y no solo dinero público, sino contratos, intermediarios, empresas privadas y estructuras complejas que viven de administrar esa ayuda. En otras palabras, ayudar a los pobres se ha convertido en una industria. Este no es un sistema simple ni transparente. Al contrario, está lleno de reglas, formularios, procesos burocráticos y estructuras difíciles de entender incluso para quienes trabajan dentro de él. Esa complejidad no es accidental. De hecho, beneficia a quienes saben moverse dentro del sistema. Muchas de las empresas que participan en la administración de la asistencia social prefieren mantenerse en el anonimato. No aparecen en anuncios, no son conocidas por el público y rara vez ocupan titulares, pero manejan enormes volúmenes de dinero y toman decisiones que afectan directamente la vida de millones de personas. Cuando uno empieza a investigar más allá de la superficie, empiezan a aparecer patrones inquietantes. Se ve quién gana dinero, cuáles son los incentivos reales, dónde están los vacíos legales y, sobre todo, si el sistema realmente beneficia a las personas para las que fue diseñado. En muchos casos, la respuesta no es tan clara como debería ser. Hay situaciones donde el dinero no llega completo a quienes lo necesitan, donde los procesos se ralentizan sin explicación o donde las decisiones parecen favorecer a las empresas antes que a las personas. Este análisis no trata de casos aislados ni de errores puntuales. Se trata de un modelo que lleva décadas funcionando y que ha permitido que ciertas compañías crezcan enormemente gracias a la gestión de la pobreza. Algunas de estas prácticas han sido denunciadas, investigadas e incluso llevadas a juicio. Otras siguen ocurriendo en silencio, protegidas por la complejidad del sistema y la falta de supervisión real. Por eso, lo que sigue no es una opinión ni una exageración. Es un recorrido por ejemplos concretos que muestran cómo funciona esta industria. Desde prácticas relativamente comunes hasta los casos más extremos y difíciles de justificar. Todo basado en investigaciones, documentos públicos y reportes oficiales. No es una historia cómoda, pero es una historia necesaria para entender cómo, en muchos casos, la pobreza no solo es un problema social, sino también un negocio altamente rentable. Y con ese contexto claro, ahora sí, es posible retroceder en el tiempo y entender cómo llegamos hasta aquí, cómo se construyó este sistema y por qué sigue funcionando de esta manera hoy. Para entender cómo se construyó este sistema, hay que volver varias décadas atrás. En los años 50, la pobreza en Estados Unidos era mucho más alta que hoy. Cerca de una cuarta parte de la población vivía por debajo de la línea de pobreza. Era una situación socialmente explosiva y políticamente insostenible. Esa realidad llevó a que, en los años 60, el gobierno declarara lo que llamó una guerra contra la pobreza. La idea era clara: usar el poder del Estado y el gasto público para reducir de forma agresiva la pobreza estructural. Durante esos primeros años, el gasto social creció de forma significativa. Se crearon y expandieron programas como asistencia médica, ayudas alimentarias y apoyo educativo. Durante un tiempo, los resultados parecían positivos. La tasa de pobreza bajó con fuerza en pocos años. Para muchos, eso confirmó que el gasto público podía funcionar como herramienta para mejorar la vida de millones de personas. Sin embargo, ese impulso inicial no duró.
A medida que pasaron los años, la economía comenzó a mostrar problemas. La inflación aumentó y una parte importante de la población empezó a sentir cansancio frente al gasto social. Se instaló la idea de que el gobierno gastaba demasiado, que los programas eran ineficientes y que la gente se volvía dependiente de la ayuda estatal. Este cambio de clima social y político fue clave para lo que vino después. En los años 80, el discurso dominante empezó a girar alrededor de la eficiencia del sector privado. Se instaló la creencia de que las empresas podían hacer mejor el trabajo que el gobierno, que el Estado era lento, burocrático y costoso, mientras que las compañías privadas eran ágiles, eficientes y orientadas a resultados. Bajo esa lógica, comenzó una transformación profunda del sistema de asistencia social. El cambio no fue eliminar la ayuda, sino cambiar la forma en que se entregaba. En lugar de que el gobierno ayudara directamente a las personas, el dinero empezó a fluir de otra manera. El Estado transfería fondos a los gobiernos locales, y estos, a su vez, contrataban empresas privadas para administrar los programas. Estas compañías se encargaban de gestionar beneficios, procesar solicitudes, verificar elegibilidad y controlar que no hubiera abusos. En teoría, el incentivo era claro. Si una empresa privada podía hacer ese trabajo más barato que el gobierno, el Estado ahorraría dinero, menos desperdicio, menos fraude y más eficiencia. Además, se introdujeron más requisitos para acceder a la ayuda, como demostrar búsqueda activa de empleo o cumplir con ciertos trámites. Y nuevamente, eran las empresas privadas las encargadas de verificar todo esto. Así fue como, sin que la mayoría de la población lo notara, la asistencia social empezó a privatizarse. No de golpe, sino de forma progresiva. Con el paso de los años, este modelo no solo se mantuvo, sino que se expandió. Administraciones posteriores no lo revirtieron, por el contrario, lo profundizaron. Cada vez más áreas del gasto social quedaron en manos de intermediarios corporativos. Hoy, gran parte del dinero destinado a ayudar a personas de bajos ingresos no va directamente a quienes lo necesitan. Pasa primero por empresas con fines de lucro que cobran por administrar ese dinero. Estas compañías no son el gobierno, pero operan como si lo fueran. Toman decisiones que determinan quién recibe ayuda, cuándo y en qué condiciones. Para la mayoría de las personas que interactúan con el sistema, no es evidente que están tratando con una empresa privada y no con una oficina estatal. Después de más de 4 décadas de este experimento, la pregunta clave sigue siendo la misma. ¿Funcionó? ¿Se volvió el sistema más eficiente? ¿Se ahorró dinero? ¿Se ayudó mejor a las personas vulnerables? La respuesta no es blanco o negro. En algunos casos, la privatización sí trajo mejoras, procesos más rápidos, menos errores y uso de tecnología que antes no existía. Pero también abrió la puerta a algo mucho más problemático. Porque cuando se introduce el lucro en un sistema diseñado para ayudar a personas vulnerables, los incentivos cambian. Y ahí es donde empiezan a aparecer los abusos, las distorsiones y las prácticas que permiten que ciertas empresas ganen enormes cantidades de dinero, mientras las personas para las que el sistema fue creado siguen luchando para sobrevivir. Y es justamente a partir de este punto donde empiezan a aparecer los ejemplos más claros de cómo se gana dinero con la pobreza, caso por caso, industria por industria. Después de recorrer todos estos casos, la sensación que queda no es cómoda. No es una historia sencilla de buenos y malos, ni una acusación superficial contra una sola empresa o un solo gobierno. Es algo más profundo. Es la consecuencia lógica de un sistema que mezcló asistencia social con incentivos de mercado sin ajustar correctamente las reglas. Cuando se introduce el lucro en un sistema diseñado para ayudar a personas vulnerables, los resultados dependen casi por completo de qué incentivos se premian y cuáles se castigan. En muchos de estos ejemplos no se trata de corrupción ilegal en el sentido clásico. En la mayoría de los casos, las empresas operan dentro de la ley, cumplen contratos, siguen regulaciones y responden a lo que el sistema les pide. El problema es que el sistema, tal como está diseñado, recompensa comportamientos que no siempre benefician a quienes supuestamente deberían ayudar. Reducir costos, procesar menos solicitudes, mantener a las personas dentro de ciertos programas más tiempo del necesario o crear burocracia innecesaria puede ser rentable, aunque sea perjudicial para los más vulnerables. Esto lleva a una conclusión incómoda.
El problema no es solo quién administra la asistencia social, sino cómo se mide el éxito. Si el éxito se define como gastar menos dinero, cerrar casos rápidamente o maximizar márgenes, entonces el bienestar humano queda en segundo plano. Y cuando eso ocurre, las personas dejan de ser ciudadanos con derechos y pasan a ser números en una hoja de cálculo. Nada de esto significa que toda privatización sea inherentemente mala. Existen casos donde la participación del sector privado ha hecho que ciertos procesos sean más rápidos, más seguros o más accesibles. El problema aparece cuando no hay supervisión real, cuando no existe competencia efectiva y cuando el Estado deja de auditar de forma seria a quienes manejan recursos públicos. En ese escenario, las fallas no solo son posibles, son inevitables. Otro punto clave es la falta de transparencia. Muchas de estas empresas operan en las sombras. La mayoría de las personas no sabe quién gestiona sus beneficios, quién decide si califican o no, o por qué un trámite se demora meses. Esa opacidad dificulta cualquier forma de rendición de cuentas. Si nadie sabe quién toma las decisiones, es casi imposible exigir cambios. También hay una pregunta ética que no se puede ignorar. ¿Cuánta ganancia es razonable cuando se administra dinero destinado a personas en situación de pobreza, enfermedad o vulnerabilidad extrema? ¿Debería existir un límite? ¿Debería el incentivo principal ser el beneficio económico o el impacto social? Estas no son preguntas ideológicas, son preguntas prácticas que determinan cómo funciona el sistema en la vida real. Si algo queda claro, es que el sistema no va a corregirse solo. Las corporaciones actuarán según los incentivos que tengan. Eso no las convierte automáticamente en villanas, simplemente las convierte en empresas. La responsabilidad final recae en quien diseña las reglas, en quien supervisa los contratos y en quien mide los resultados. Si el Estado no exige mejores resultados, mejores métricas y mayor transparencia, nada va a cambiar. La primera etapa para mejorar este sistema no es eliminarlo todo, sino entenderlo. Medir cuánto dinero se pierde en intermediación innecesaria. Analizar dónde se generan abusos. Identificar qué modelos funcionan y cuáles fallan. Sin datos claros, cualquier reforma es solo un discurso vacío. La segunda etapa es cerrar los vacíos. Regular mejor, exigir competencia real y establecer consecuencias cuando los incentivos generan daño. Tratar a estas corporaciones como lo que son, actores racionales que responderán a las reglas que se les impongan. Si las reglas premian la explotación, eso es lo que obtendremos. Si premian resultados reales para las personas, el sistema puede cambiar. Y finalmente, hay una responsabilidad colectiva. Como sociedad, muchas veces preferimos no mirar demasiado de cerca cómo funcionan estos sistemas. Mientras el problema no nos afecte directamente, es fácil ignorarlo. Pero la realidad es que estos programas existen, porque cualquiera puede necesitarlos en algún momento. Una enfermedad, una crisis económica o una tragedia familiar pueden convertir a cualquiera en parte de estas estadísticas. Entender cómo se gana dinero con la pobreza no es solo una denuncia, es una invitación a mirar más allá de los discursos simples y a cuestionar cómo se diseñan los sistemas que sostienen a millones de personas. Porque mientras no se corrijan los incentivos, siempre habrá quienes encuentren la forma de enriquecerse, incluso en los lugares donde el objetivo debería ser simplemente ayudar. Y ahí está la verdadera pregunta que queda abierta. ¿Queremos un sistema que administre la pobreza o uno que realmente ayude a salir de ella?